iniciar este espacio de enseñanza haciéndole una pregunta. ¿Qué está pensando usted en este momento? Búsquese ahí qué está pensando. ¿Qué tiene en la mente en este momento? Ok, ya buscó. Ahora déjeme hacerle otra pregunta. ¿Permitiría usted que pasáramos sus pensamientos, tal vez los de hace 3 horas o 4, aquí en las pantallas y que todos los podamos ver? ¿Quién es el valiente que se anima? Por allá veo una valiente, no saben que se está arriesgando. Difícil, ¿verdad? Atreverse a eso. Quizás si eso se pudiera hacer y viéramos los pensamientos aquí de alguno de nosotros, no sé, nos daría como vergüenza, tal vez. Miedillo. No sé si nos metería en algún problema. O quizás nos asombraríamos de ver cosas ahí que no tenemos tan claras, que tenemos en nuestra mente. Y es que nuestra mente es totalmente activa. Dicen los expertos que nosotros tenemos más de 60,000 pensamientos al día. Imagínense ustedes, a veces uno siente que tiene hasta más, ¿verdad? Pero lo curioso de esto es que el 80% de esos pensamientos son negativos. Y lo más triste es que la mayoría de esos pensamientos son del pasado y reiterativos. O sea, pensamos y volvemos a pensar y repensamos la misma situación negativa pasada una y otra vez. A esto se le conoce como rumiación. Y sí, está muy relacionado o parecido a lo proceso que hacen las vacas del bolo alimenticio, que le dan y le dan, lo pasan de un estómago a otro. Le damos y le damos y le damos. Es una realidad que nuestra mente está en guerra, en batallas continuas. Y a veces no nos damos cuenta. Y a veces no sabemos qué va ganando, si el bien o el mal. Esto nos pasa a todos. Nos pasa a mujeres, a hombres, a jóvenes, a adultos, ancianos, a todos. Y definitivamente cuando estamos con tanto pensamiento negativo es como si tuviéramos la mente encarcelada, cerrada. ¿Le ha pasado a usted que trata de hablar con alguien que tiene la mente cerrada? Y usted dice, pero qué difícil. Es difícil relacionarse, ¿verdad? O tal vez alguien nos ha tratado a nosotros de hablar y tenemos la mente cerrada. También es difícil porque a veces uno no se da cuenta. Lo doloroso de esto es que muchos de esos pensamientos negativos se convierten en creencias que vivimos el día a día y comienzan a dominar nuestra vida. En diferentes contextos, en la familia, en el trabajo, en las relaciones e incluso en nuestra relación con Dios. Algunos de estos pensamientos, eso no te va a salir bien. A los demás no les pasa esto, solo a usted. Soy un desastre. Nunca voy a cambiar. Ni lo intente, va a quedar en ridículo. Qué raro usted, haciendo siempre todo mal. Nadie te va a querer. Debe ser fuerte. Uno típico. Los hombres no lloran. O nunca vas a ser feliz. Esas creencias se convierten en mandatos de vida, en prisiones mentales, en limitantes, en una esclavitud, en una guerra constante. ¿Podrá pasarle esto de tener estos pensamientos negativos a alguien que conoce a Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien que viene a la iglesia, que lee la Biblia? ¿Podrá ser que sí le pase? Veamos lo que le dice Pablo a la iglesia de Efeso hablando de esto. Dice, tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Entonces sí le puede pasar a alguien que conoce a Dios porque le está hablando a la iglesia. ¿Será por eso que el salmista David le ruega a Dios y le pide,
Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, prueba mis pensamientos, revisa si hay camino de perversidad y guíame por el camino correcto. David aquí está reconociendo que necesita una revisión, un escaneo de sus pensamientos, de sus sentimientos. Y hace esta oración valiente. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, a revisar esos pensamientos que no vienen de Dios. Voy a invitarle a que oremos en esta noche. Señor, gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias porque podemos ver tu mano sobre nosotros, Señor, y cómo deseas trabajar en nuestra vida una y otra vez, Señor. Y a pesar de que a veces fallamos, Señor, tú estás aquí guiándonos una vez más, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tu palabra sea sembrada en corazones, que dé fruto en tierra fértil, Señor. Y no que sea una semilla que queda ahí, el viento se la lleva y no pasó nada. Por favor, Señor, prepara nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para recibir de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quizás usted se identificó con alguna de esas frases y de esos pensamientos negativos que yo dije al principio. O quizás son otros los que a usted le causan esa lucha interna. Es importante identificar de dónde vienen estos pensamientos, cuáles son sus orígenes, para poder entender y poder tener las herramientas para poder debatirlos. Vamos a ver 4 orígenes de dónde vienen estos pensamientos negativos. Número 1, siempre que buscamos este tipo de cosas tenemos que irnos a experiencias de la niñez. Sabemos que la niñez nos marca, es un momento de identidad, de crecimiento, de autoestima. Entonces a veces hay situaciones difíciles que también nos marcan. ¿Puede usted recordar cómo se sentía cuando tenía, no sé, 9, 10 años por ahí? ¿Se sentía amado, amada? ¿Se sentía respetado? ¿Se sentía importante, valorado? Porque habemos muchos con historias de vida donde se fueron formando pensamientos atrofiados, negativos sobre uno mismo. La forma en que nos trataban, palabras que nos decían, incluso hay formas de dejar huella negativa sin ni siquiera hablar. Hay familias donde cuando hay un conflicto, una diferencia, se retiran la palabra. No se hablan por días, por meses y hasta por años. Quizás nos están ofendiendo, pero detrás de esta acción hay agresividad. Esta joven que iba a la iglesia, excelente estudiante universitaria, 24 años, una joven hermosa, llena de vida, una hija ejemplar. Me decía en una conversación íntima que teníamos, estábamos revisando algunas situaciones de vida, ya no puedo más. Con su corazón destrozado, llorando, ya no puedo más. Ando buscando y buscando amor y ya no sé dónde encontrarlo. Ella tenía una vida secreta, buscaba hombres por internet, aplicaciones, etcétera, e incluso en bares, y se iba con ellos. Algunos la invitaban a comer, pero siempre terminaba en un motel. Después de esto se sentía triste, abatida, y ella me decía, yo no quiero seguir en esto, pero no sé cómo parar. No sé ni cómo caí aquí. 24 años, muy joven. Cuando empezamos a buscar en su historia de vida y en su niñez, empezamos a descubrir frases, pensamientos negativos. Y ella recordaba a una mamá que le decía, aprende a lavar, a planchar, a cocinar. Te van a querer solo para sexo. No vas a poder tener un marido, no vas a poder tener una familia. Tienes que aprender. Y estas frases empezaron a calar y a calar en su mente y en su corazón. Y ella no lo tenía claro, pero eso se convirtió en un estilo de vida.
La forma en que te hablaron cuando eras niño, cuando eras niña, te convierte en un diálogo interno. Así es como te vas a hablar. Es esa voz que está ahí adentro. Cuando enfrentas los desafíos, cuando enfrentas los problemas, las situaciones, esa voz que está ahí es tu diálogo interno. Y se convierte en una forma de vivir. Vea que Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Eso quiere decir que el pensamiento nos va convirtiendo en lo que nosotros somos. Nos da identidad. Esta muchacha pensaba que ella solo servía para sexo. Que ella no podía tener una relación, que no podía alguien amarla. ¿Tiene usted un diálogo interno que le agrede? ¿Un mensaje negativo que está ahí dando vueltas? Revisemos hoy. Segundo origen de dónde pueden venir estos pensamientos negativos. Una experiencia desagradable o traumática. Todos vivimos situaciones difíciles en la vida, algunos más difíciles que otros. Sin embargo, hay personas que hacen una generalización de una situación. Está aquella persona que dice, es que todos los hombres son iguales. Porque un muchacho le afectó la vida, la engañó. O aquel que dice, es que todas las mujeres son unas controladoras, porque tal vez decía, es que esta persona era una codependiente y no me dejaba en paz. O ha escuchado que dice, todas las iglesias son iguales, todos los cristianos son unos hipócritas. ¿Ha escuchado eso? Hacemos una generalización por una situación que pasó. Cuenta una novela de Charles Dickens, se llama Grandes Esperanzas, de un personaje, la señorita Havichan. La señorita Havichan es una mujer que está a punto de casarse, es su día esperado. Ese día que para una novia es mágico. Ella está muy feliz, llegó el gran momento, está maquillándose, está arreglándose, peinándose con su hermoso vestido. Llegó el gran día de su boda. Pero en ese momento que ella está arreglándose, recibe una carta de su amado, donde le dice que ya no se va a casar. Y además se da cuenta ella que la estafó. Por supuesto que esto es un golpe, un dolor en el corazón. Esto pasó a las 8:40 de la mañana. La señorita Havichan dice, paren todos los relojes del castillo a las 8:40. Y además decide no quitarse nunca más su vestido de novia. Se quedó en ese momento de dolor. Se quedó con su vestido que le recordaba su desgracia. Podríamos decir, es un personaje. Pero podríamos tener las agujas del reloj paradas en alguna experiencia que hayamos vivido. O llevar ese vestido que nos recuerda esa situación. El otro día estaba esperando un Uber, así como les conté, ¿verdad? Viajamos desde Coronado hasta Cerrí. Ese día mi esposo me estaba esperando ahí en un punto medio y me monto en el carro del muchacho, ¿verdad? Me pongo el cinturón, hola, saludo. Y él me dice, ¿por qué todo el mundo es un infiel? Y yo, ay no, Dios mío. Yo venía cansada, yo no. Y digo yo, ¿será que viene escuchando la de Ricardo Arjona? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace un taxista? ¿Será eso? Pero me pongo a escuchar, no estaba escuchando radio. Entonces yo me quedo así viendo a ver si me bajaba o seguía, ¿verdad? Porque uno nunca sabe. Y me dice, es que todo el mundo es infiel. ¿Por qué? Y yo no sé, ¿verdad? O sea, todo el mundo es o será infiel, me dice. Mi novia me fue infiel. Fulanito es infiel. El otro, nombres que yo ni siquiera sabía, Pepe, Juan, no sé ni de quién me estaba hablando, ¿verdad? Pero él evidentemente estaba alterado. Y me dice, yo no creo en la fidelidad. Y le digo yo, bueno, yo sí, yo soy fiel. Ah, pero va a llegar a ser infiel, me dice. Y yo, o sea, él andaba predicando sobre la infidelidad, ¿verdad? Evidentemente este muchacho tuvo una experiencia negativa
y estaba transmitiendo eso a todas las personas que se montaran en ese carro. Estaba predicando con ejemplos y todo sobre la infidelidad. Yo traté de explicarle que no estaba bien, que habían personas que sí eran fieles y que habían personas que incluso habían sido infieles, pero podía haber un cambio. Pero él cerró su mente y él dijo, no creo, todos son infieles. Ese día me bajé del carro del muchacho, me monté el carro de mi esposo, pero me sentía como rara, como enojada. Y mi esposo me pregunta, ¿qué le pasa? Y adivinen qué le contesté yo, nada, lo que siempre contestamos, ¿verdad? Y al rato me reviso y digo yo, no, sí me pasa algo, estoy enojada, estoy cargada. Este muchacho me dejó, tenía mucha energía negativa. Entonces, hay personas que andan regando esa negatividad, que cualquiera que se montara en ese carro iba a recibir eso. ¿Cómo lo manejaba cada persona? Imagínense ustedes. Él tenía su mente cegada, él tenía su vida, ya había decidido su filosofía, que estas personas iban a ser infieles cualquiera que se montara en ese Uber. Vean lo que dice 2 Corintios 4:4. Dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden el mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Se puede cegar nuestra mente a raíz de una experiencia negativa y no ver lo bueno, lo maravilloso que tiene Dios para nosotros. Como tercer origen de dónde vienen todos esos pensamientos y creencias negativos es lo que dicta la sociedad, el mercadeo, los medios, las redes, la música. Si bien es cierto que la tecnología y todas las redes nos proveen mucha información y son buenas, también hay que tener cuidado. Hay un bombardeo continuo de los medios, de las redes. Ahora estamos más informados que nunca, pero también estamos más controlados. Mire, no ha terminado hasta de decir que quiere un producto cuando ya en el celular le aparecen como 10 productos de diferente tamaño, de diferente color y hasta la dirección donde puede ir a comprarlo. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Mi esposo dice que me tienen hackeada a mí. Pero es realmente increíble cómo nos llega la tecnología. ¿Se ha encontrado usted, por ejemplo, tarareando alguna canción que usted dice, yo jamás cantaría eso? Y cuando se da cuenta está tararea y tararea. O en conversaciones con amigos por ahí, se ha encontrado conversando sobre la que factura y el que llora. Y si sabe de qué estoy hablando, claramente está influenciado por la tecnología. Estamos influenciados completamente. Pero en medio de toda esta información hay un sinnúmero de mentiras que nos estamos creyendo. Las redes, la sociedad nos dice que tienes que ser de esta manera para ser amado, que tienes que vestir estas marcas para ser respetado, que tienes que tener este tipo de éxito que ellos anuncian para que valgas. Cuando un joven, un adolescente llega a cierta edad, la pregunta que se hacía es, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? Es una pregunta de desarrollo normal. Ahora se preguntan, ¿cómo hago para parecerme a ese? ¿Cómo hago para vestirme como aquel? ¿Cómo hago para ser como ese cantante que está influyendo ese artista? Y vemos cómo van construyendo su identidad basada en un personaje, porque no es la persona real, que ofrece un personaje de perfeccionismo. Y si fuera solo moda, una suéter, una camisa, un pantalón, un peinado, eso pasa. Lo que pasa, lo que sucede, el problema más grande es que están influenciando la vida de los chicos y las chicas con sus ideologías, con sus letras de las canciones. Están influenciándoles y diciéndoles, así es como se vive, esto es lo que usted tiene que creer. Y el mayor problema que tenemos es que los padres estamos muy ocupados. Entonces quizás decimos, bueno, yo no trato mal a mi hijo, yo no le digo palabras feas, esas como eres un inútil ni nada de eso. Pero estamos dándoles un mensaje subliminal.
cuando no les ponemos atención, cuando no sabemos lo que están pasando, lo que están viviendo, quiénes son sus amigos, le estamos diciendo: usted a mí no me importa, su vida no me importa, lo que usted hace no me interesa, porque no estamos sacando de nuestro maravilloso tiempo para invertirlo en ellos. Tenemos que prestar atención, porque todo este mundo que está ofreciendo las redes está creando la ilusión de una vida casi perfecta. Y mucho se convierte en un constante desear y desear y desear. Y no para esto, no hay satisfacción. En este pasaje de Juan, pareciera, que ya vamos a leer, que Juan tiene las redes sociales abiertas y está hablando de eso. Leámoslo. Vean lo que dice. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Suena parecido, ¿verdad? Todo lo que vemos en redes. Y no es que esté mal, pero tenemos que tener cuidado, tenemos que tener un equilibrio de que esto no se convierta en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros vivimos. Como origen número 4 de esos pensamientos y creencias negativos, escuchar las mentiras del enemigo. Uno de los momentos más evidentes donde podemos ver cómo el diablo mete una idea en alguien y esa persona actúa es en la vida de Judas. Vean lo que dice San Juan, dice: el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Empezó con una idea. Empezó con una idea y todos sabemos cómo terminó la historia de Judas. El diablo había incitado, el enemigo había carboneado, había provocado a pensar de esa forma vil y traicionera e injusta. Pero no solo lo quiere hacer con Judas, también lo quiere hacer con usted, también lo quiere hacer conmigo, lo quiere hacer con nosotros. Él nos envía dardos constantemente para ver si nosotros caemos. Dios no te ama. Esa es la peor mentira que puede haber. Y el más interesado en que creas eso es el enemigo. El enemigo quiere incitarnos, engañarnos. Hace unos 3 años, un poquito más atrás, tuve una de las que yo podría decir crisis más fuertes de mi vida. Había muerto mi abuela. 15 días después de que murió mi abuela, murió mi mamá. Ella estaba bien, estaba sana, fue una muerte repentina, derrame cerebral. Hacía 5 días había cumplido 60 años, habíamos estado celebrando hacía poquito. Entonces fue muy duro, viendo a mi hermano, 13 años apenas, y yo decía: Dios mío, ¿qué es esto tan duro? Pero en medio de esa situación recibo la noticia de que estoy denunciada, porque había dicho en una entrevista algo que alguien tergiversó y lo hizo ver como algo muy malo. En esa situación estaban peligrando muchos niños, la estabilidad de muchos niños. Cuando estaba yo mal, llorando mal, me sentía mal. Y estoy pidiéndole: Señor, ¿pero qué es esto? Porque es que todo se me vino encima. Esas que a veces uno dice: todo se me viene encima, ¿verdad? Así me sentía yo. Y escucho una voz que me dice: y sigue tu hijo. Mi hijo tenía 8 años en ese momento. Y yo siento, ¿verdad? O sea, que ya me voy a descomponer. Sigue tu hijo. Yo sigue, mi hijo que a morirse. Y empiezo a llorar y a sentirme mal y digo yo a mi esposo: o sea, sigue Joel, sigue nuestro hijo. Y me dice: no, eso no es cierto. Esa no es la voz de Dios. Esa es la voz del enemigo. Solo Dios puede dar y quitar la vida. Y yo dije: es cierto. Pero por un momento le creí.
Por un momento me sentí mal, por un momento pensé que eso iba a pasar. Quizás el enemigo nos ha hablado algunas veces. Algunas las hemos detectado, pero quizás hay unas en que le hemos dado ahí vuelta y quizás no las hemos dejado. Él quiere que creamos sus mentiras. ¿Por qué? Porque sabe que creyendo esas mentiras, nuestra vida se convierte en una total desgracia. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir una vida creyendo todas esas mentiras del enemigo? Autocastigarse. Una persona que vive siempre con esos pensamientos negativos va a sentir culpa, se siente que no es digno de lograr alcanzar éxitos. Se castiga por los errores duramente. Este muchacho me decía que él cuando escribía una hoja de Word en la computadora, estaba escribiendo algo y se equivocaba, borraba todo lo de la hoja. Porque él tenía que aprender a hacerlo bien. No podía equivocarse. ¿No le suena eso como cuando alguien se equivoca de niño y le arrancan la hojita que lo vuelva a hacer? Una persona que vive con esta negatividad tiene temores e inseguridad, no se anima a enfrentar retos, oportunidades, porque está ahí esa frase diciéndole: usted no lo va a lograr, usted no puede, ni se le ocurra. Trabajando después de la jubilación con un adulto mayor, ya había entrado en su proceso, ya estábamos trabajando. ¿Qué viene ahora? Él me decía: una de las cosas que más lamento es no haber aprovechado esas oportunidades de ascenso que me ofrecieron. Yo me preparé, llevé cursos, estudié para ese ascenso, pero cuando me dijeron varias veces que si lo aceptaba, dije que no. ¿Por qué dijo que no? Porque tenía mucho miedo a fracasar. Algo me decía que no lo iba a lograr. Y volviendo a ver en retrospectiva hacia su vida laboral, se arrepiente de no haber tenido esa oportunidad. Pierde oportunidades, esos pensamientos nos hacen perderlas. Se vive con ansiedad, se vive con estrés, porque todo es malo, todo es negativo, no se duerme. Eso genera este tipo de creencias. También puede generar sentirse siempre la víctima, y tal vez se ha sido víctima, tal vez es real. Pero cuando una persona asume el rol de víctima y se acerca a otros, lo que tienden a hacer las demás personas es a cuidarlo, a acogerlo, a ayudarlo. Pero cuando se dan cuenta que es un rol que ya tiene, las personas se alejan. ¿Qué piensa esta persona que tiene el rol de víctima? Ve, yo sabía que me iban a dejar. Siempre me pasa lo mismo. A mí nadie me ayuda. Pero no se da cuenta que está haciendo un círculo vicioso porque tiene ese rol en su mente. Otra de las consecuencias es el diálogo interno del que hablábamos. Hay personas que se autoinsultan, se maltratan. Y en la mañana, cuando se ven al espejo, lejos de decirse cosas bonitas, se dicen cosas feas. Que a veces, si le pusiéramos en lugar de cámaras un micrófono, tal vez habría un pip. Porque las cosas que a veces se dicen algunas personas son muy agresivas, muy hirientes. Personas que son poco flexibles. ¿Le han dicho a usted que es poco flexible o que no acepta los cambios? Pues tenga cuidado, podría ser esto fruto de un pensamiento negativo. Enferma el cuerpo. Las emociones negativas nos enferman, nos da migraña, dolor de estómago, sarpullido, dolores de cabeza. Pero la peor de todas las consecuencias es que nos aleja de las verdades de Dios. Vivir creyendo estos pensamientos nos aleja de la verdad. Y cuando vemos las cosas desde la perspectiva humana, desde la perspectiva del enemigo, estamos mal. A Pedro le pasó eso, estando con Jesús, andando con Jesús, viviendo con Jesús. Vea lo que le dijo Jesús. En Mateo 16:23 dice: Jesús se dirigió a Pedro y le dijo:
aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Jesús le dijo, representas una trampa peligrosa. Podemos ser una trampa peligrosa para nosotros mismos o para los demás, pensando desde estos puntos de vista. Ok, vemos que puede venir esto de la niñez, de la sociedad, de un trauma, pero ¿cómo? ¿Cómo contrarrestar eso? ¿Cómo eliminar esos pensamientos? La Biblia nos da la respuesta, porque muchas veces lo buscamos en filosofías extrañas, en las plantas de no sé qué, en el pensamiento positivo, en la, no sé, miles de formas. Pero vean lo que dice la Biblia. Dice, somos humanos, en 2 Corintios 10:3, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos ¿qué? Rebeldes. Y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Quiere usted luchar contra esos pensamientos? Todos los tenemos. Y si no nos hemos dado cuenta que los tenemos, todavía es más peligroso, porque están ocultos. 4 armas que nos habla la Biblia. Número 1, reconocer a Dios en nuestra vida, en todo lo que hacemos. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos, ¿qué dice? ¿Serán qué? Afirmados. El primer paso entonces es reconocer a Dios en nuestra vida, no en una parte de nuestra vida, no solo cuando venimos a la iglesia, cuando tenemos conversaciones con nuestros amigos, con nuestros compañeros, cuando estamos solos en internet, es en público y es en privado. Es darle a Dios toda nuestra vida, todo lo que hacemos. ¿Lo reconocemos? ¿Estamos reconociendo a Dios en todo lo que hacemos? Número 2, pedirle a Dios que examine nuestros pensamientos. Vea lo que dice el salmista. Examíname, ponme a prueba, pon a prueba mis pensamientos y mis sentimientos más profundos. Esta es una oración valiente, porque cuando Dios nos somete a prueba de nuestros pensamientos, posiblemente encontremos cosas que nos van a doler, que nos van a afectar. Pero es una de las formas en que podemos sanar nuestros pensamientos. Como número 3, conocer la verdad de Dios sobre nosotros. La única forma de debatir las mentiras es con la verdad. Y dice que Jesús se dirigió a los judíos que habían creído y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará. La verdad los hará libres. Hablábamos de una mente encarcelada, de una mente en batalla. Dice aquí que la verdad nos hará libres. Solo podemos hacerlo conociendo la palabra de Dios, leyéndola, estudiándola, escuchándola. Quiero leer algunas de las mentiras que tenemos a veces en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, creencias. Pero también voy a leer la verdad que debate esa mentira. Escuche usted. Que yo no puedo, que usted no puede. Dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que yo no valgo. Dice Corintios 6:20. Porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Que nada me va a salir bien. Dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Que nunca voy a cambiar. Dice Corintios 3:18. Así todos nosotros,
que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Una mentira más, con su verdad, que no tengo futuro, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esa es la verdad de Dios. Y la cuarta arma, déjese que el Señor trabaje en usted. Dejémonos, permítale al Señor que haga el trabajo en nosotros. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse en la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Muchas veces queremos arreglar las cosas nosotros y somos necios porque vemos que no funcionó de esa manera, pero lo seguimos intentando una y otra vez de la misma manera. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Todos vivimos situaciones difíciles en nuestras vidas. No hay vidas perfectas, no hay padres perfectos, no hay hijos perfectos. Por lo que es una realidad que seguramente tenemos muchos pensamientos negativos en nuestra vida. Quizás palabras de la niñez que nos marcaron, palabras de fracaso, de agresión, de desaliento. Palabras que venían desde la frustración de un papá, de una mamá, de una abuelita, una maestra que te dañó, porque sus palabras tenían peso importante. O tal vez esa experiencia que te traumó, esa experiencia dolorosa, donde decidiste dejar que el reloj se detuviera ahí y hacer una generalización de eso. Pero ese es el momento en que podemos dar ese paso y decirle: Señor, así como el salmista, examina mis pensamientos, examina mi corazón, mis sentimientos. Necesito que me renueves, que renueves mi mente para poder alcanzar lo que tienes para mí. Voy a pedirle que se ponga de pie y que hoy podamos rendir de una vez por todas al Señor. Entregue esos pensamientos. Si los tiene claros, entrégueselos al Señor. Si no los tiene tan claros, pídele al Señor que le ayude a revisar. Y vamos a cantar esta canción junto con la banda y pedirle al Señor que nos revise, que nos renueve. La muerte ha sido derrotada. ¿Dónde está tu aguijón? Nuestro Salvador te venció en la cruz. La muerte ha sido derrotada. ¿Dónde está tu aguijón? Nuestro Salvador te venció en la cruz. Asombrado contemplo el poder que hay en ti, la libertad que tienes para mí. ¿De dónde me sacaste? ¿A dónde me llevas? Solo tú me llevas. Entreguemos hoy nuestros pensamientos, nuestra vida al Señor. La muerte ha sido derrotada. ¿Dónde está tu aguijón? Nuestro Salvador te venció en la cruz.
libertad que tienes para mí. ¿De dónde me sacaste y a dónde me llevas? Solo tú me llevas. Asombrado contemplo el poder que hay en ti, la libertad que tienes para mí. ¿De dónde me sacaste y a dónde me llevas? Solo tú me llevas. Sigues trabajando en mí. Tú no has terminado, tú no has terminado. Confío en que lo vas a completar. Hasta el día Estemos frente a frente. Sigues trabajando en mí. Tú no has terminado, tú no has terminado conmigo lo que has comenzado. Confío en que lo vas a completar hasta el día en que vengas. Estemos frente a frente. sigues trabajando y Sigues trabajando en mí. Tú no has terminado, Tú no has terminado conmigo lo que has comenzado. Confío en que lo vas a completar hasta el día en que vengas. que estemos Frente a frente. Asombrado contemplo el poder que hay en mí, la libertad que tienes para mí. ¿De dónde me sacaste? ¿A dónde me llevas? Solo tú me llevas. Asombrado contemplo el poder que hay en ti, la libertad que tienes para mí. ¿De dónde me sacaste y a dónde me llevas? Solo tú me llevas. Señor, hoy venimos delante de ti, Señor. Queremos poner nuestra vida, nuestros pensamientos, Señor. Esos pensamientos limitantes que nos condenan, que no nos dejan salir adelante, que nos esclavizan. Y te pedimos como el salmista, examíname, oh Dios, examina mis pensamientos más profundos, mis sentimientos. Necesito que renueves mi mente y mi corazón. Ya no puedo seguir igual, Señor. Necesitamos, Señor, que nos dirijas por el camino de rectitud, Señor. Sigue trabajando en mi vida, sigue trabajando en mi corazón, Señor. Te necesitamos. sigues trabajando, Sigues trabajando en mí. tú no has terminado, Tú no has terminado conmigo lo que has comenzado. Confío en que lo vas a completar hasta el día en que vengas. Estemos frente a frente. Asombrado contemplo el poder que hay en ti, la libertad que tienes para mí. ¿De dónde me sacaste y a dónde me llevas? Solo tú me llevas. Gracias, Señor.
Gracias por tu gracia y tu amor en nuestras vidas. Gracias porque nos haces libres, Señor. Gracias porque sabemos que estás trabajando en nosotros. No has terminado con nosotros. Sigues trabajando en nuestra vida. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y te damos este aplauso a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor.